Los riesgos actuales de la democracia, ¿qué tal? Sí, fíjate que estaba pensando la otra vez después de leer esto de la democracia, el modelo que parece que está funcando es el modelo chino que a Trump le gusta y que el inventor de ese modelo fue Pinochet, libre mercado y no libertad, Y no libertad política. no libertad política. Porque si tú te fijas, leí una columna también que lo que está haciendo Trump es un poco llevando las cosas a impugnar los medios. Le acaba de meter una querella por 15 mil millones de dólares Al New York Al New York Times. Times. 15.000 millones de Impactante. dólares. Repitiendo Es lo que para hizo quebrarlo, con en el fondo. CBS, ¿eh? Claro, entonces... Para quebrarlo, exactamente. Claro, las instituciones que no funcionan, la democracia es inoperante porque es lenta, me paso por el aro, hago decreto, manejo todo el poder, pero sí, ustedes pueden tener libertad económica y seguridad, que es lo que tienen los chinos, o sea, ande tranquilo por la vida. Sí. Ahí hay algo de eso que empieza a aparecer en nuestra democracia chilena, que tiene que ver como, para decirlo de algún modo, digamos, con el aburrimiento de esta necesaria parsimonia del diálogo democrático. O sea, para tomar decisiones que sean legítimas colectivamente, tenemos que pasar por una serie de conversaciones, digamos, debates, votaciones, y como que eso, confrontado a las urgencias que tengo en el día a día, empieza a parecer algo así como no deseable. Además de eso, la necesidad de liderazgos, voy a ponerlo así, digamos, más bien que aparecen en el estudio que hicimos, de instalar la responsabilidad de solucionar los problemas en los liderazgos más que en la propia responsabilidad, ¿no? Entonces, se empieza a conformar, yo diría como, voy a ponerlo así, digamos, un espacio de protoautoritarismo muy, muy explícito en el caso de Chile, digamos, muy explícito. Entonces, yo no tengo mucho que ver, son los liderazgos los que tienen la culpa y los responsables. No me gusta que esto sea largo y parsimonioso, me gusta que sea inmediato. Bueno, eso significa la posibilidad de gobernar por decreto, digamos, todo el rato, Claro, ¿no? es como una especie más que democracia representativa, una democracia delegativa. O sea, Tal cual. Ustedes hagan solucionen los Solucionen problemas. Eso es lo que les problema, quiero mostrar, exacto. digamos, a propósito de lo que aparece ahora. Hicimos una pregunta específicamente en este estudio que lo que muestra es justamente eso, que hay una necesidad de delegar en el otro, ¿no? O sea, y que no es solamente, voy a ponerlo así, como del corto plazo, ¿no? Sino que se arrastra en el tiempo, ¿no? Entonces hay un requerimiento profundo de, ¿saben qué? Soluciónenme el problema, si para algo es la democracia, ¿no? Ahora, hay cosas contradictorias o hay más bien procesos intermedios, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nos dimos cuenta que había un problema con esto y tratamos de hacer un estudio. Este es un estudio que tiene 2 años de duración y esta es la primera medición que hicimos. Vamos a hacer 2 más por lo menos en los próximos 2 años. ¿Cómo 2 años de duración? Porque le van preguntando a la misma gente en un panel. Sí, Ya. exactamente. Entonces queremos ir viendo cómo, porque este está hecho en el ambiente electoral y por lo tanto ahí hay cierta lógica que vamos a ver si una vez terminado el ciclo electoral se decanta de otro modo. Vamos a ver ahí cómo cambia el ambiente electoral en términos de la percepción de la ciudadanía, ¿no? Y cuando Entonces, dice nosotros, Ego lo dice, es Fundación la Horizonte Ciudadano, Ciudadano, digamos, sí, exactamente, ¿no? Y ahí, fíjate, lo que nosotros... Esto está sustentado sobre, mira, tan nueva subjetividad de la sociedad chilena. Bueno, vamos a ver qué democracia está pidiendo las nuevas subjetividades, qué democracia se puede construir también, porque no es solamente lo que piden, ¿no? Entonces, ahí nos basamos en un cierto primer marco teórico de me voy a poner antes de las fiestas patrias medio densa, digamos, pero bueno, es parte de lo que me toca, de un filósofo franco griego que se llama Cornelius Castoriadis, que dice que la democracia, para que funcione bien, tiene 3 elementos fundamentales, ¿no? Lo que él llama el ágora, perdón, el oikos, ¿no? Lo que está dentro de la casa. Hay un yogur que anda circulando con oikos, digamos, pero ¿no? Hay una marca. Sí, ¿sí? es lo que está dentro de la casa. De la casa. Es el dominio privado. Qué bueno. ¿No? Y ese dominio privado es donde uno dice, mira, esto me pasa, esto siento, ¿no? Son las emociones más directas que, ¿no? Ahora, el punto está en que la democracia, esas emociones pasan, lo que dice Castoriadis, a un espacio que él llama el ágora, ¿no? Que es el espacio del debate público. Mira, aquello que me sucede en lo íntimo, lo llevo a espacios en donde me encuentro con otros que piensan similar, debato y tomamos decisiones. Y orientamos la marcha común de la sociedad, digamos, ¿no? Y hay una tercera esfera que él llama, en una figura, digamos, la eclesia. El lugar en donde se resuelve, el lugar en donde se toman decisiones, el lugar en donde se ejecuta. Entonces, mira, la subjetividad pasa al debate público y después se torna
necesariamente una ejecución, toma de decisiones, ¿no? Para que esto funcione bien, debería haber una continuidad de estos tres espacios. Entonces, lo que nos está pasando es que muchas veces lo que tenemos en la subjetividad es más bien rabia, distancia a la política, por lo tanto el debate público se nos cambia y por lo tanto la ejecución de las políticas se tiende a ser más compleja. Entonces, este circuito no está funcionando. Entonces tratamos de medir esas partes del circuito. Entonces, por ejemplo, le pedimos a la ciudadanía que nos manifestaran emociones en ámbitos importantes de su vida, ¿no? La vida familiar, el tiempo libre, el trabajo y la política, ¿no? Y lo que nos aparece ahí es bien interesante, porque en los temas personales, en la familia y en el tiempo libre, la principal emoción que aparece es la alegría, ¿no? La gente disfruta, ¿no? Se siente cómodo en la familia y en el tiempo libre. Pero si eso lo vinculamos a un espacio un poquito más allá de lo propiamente íntimo, como el trabajo o la política, que ya está fuera derechamente, en el situación laboral aparece también la alegría, pero aparece también la tristeza. Ahí hay ciertas emociones combinadas, ¿no? En un porcentaje muy similar, en un 25% cada uno, ¿no? Tristeza, ¿no? O sea, hay algunos que se sienten bien, pero otros derechamente tristes en el trabajo. O sea, no estoy haciendo lo que me gusta hacer, digamos, ¿no? Pero en la política, que es lo impresionante, porque salta, digamos, la valencia, aparece la tristeza con un 34%, muy lejos de cualquiera de las otras sensaciones. El miedo, con un 20% de personas que nos dicen, mira, yo tengo miedo, pero además un 13% que les da asco la política. ¿No? Y estas son preguntas abiertas, no es que le dimos un código, sino que la política es un asco. Un menú de emociones, digamos. No, la política es una. Entonces, ya tenemos ahí un problema en este esquema, digamos, de Castoriadis, porque tenemos rabia, tenemos distancia, tristeza de la política. O sea, tenéis dos tercios con una emoción negativa. Y eso significa que, ¿cómo nos hacemos cargo después en el espacio público de aquello, digamos, si yo voy al espacio público con rabia, ¿no? Entonces, se nos viene complicado por ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos después? Entonces, mira, ya tenemos sensaciones. Pero, ¿qué tipo de liderazgo creen que es necesario para esta democracia? Y le preguntamos, ¿no? Y le pusimos dicotomía. Mira, ¿usted cree que un liderazgo debería ser capaz de correr riesgos o de ser prudente? Y es empate, casi lo mismo. Mira, hay algunos que dicen, mira, no, este debe empujar más, esto debe ser más prudente, ¿no? Lo mismo nos pasa con que sea capaz de proyectar el futuro, pensando en un Lagos versus alguien que sea capaz de resolver problemas puntuales, un Lavín. Bueno, equilibrado también. ¿Dónde aparece la diferencia? Importante. Cuando le decimos, ¿es necesario que un líder sea capaz de alcanzar consensos y acuerdos o es capaz de enfrentarse con otras posiciones y defender sus posiciones, ¿no? Y nos dicen, lejos, 15% por sobre, digamos, ser capaz de llegar a acuerdo. Claro. Ya. ¿No? Entonces ahí ya hay una primera señal que además puede ser también transitada, digamos, al espacio público y el debate de la presidencial hoy día, digamos, ¿no? La gente está pidiendo capacidad de llegar a acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Uno puede empezar a elucubrar, digamos, que esa distancia en la política tiene que ver con que no son capaces de resolver, digamos, ¿no? Claro. Y le preguntamos y sin acuerdo no se puede resolver independientemente de alguien que defienda sus convicciones, digamos. Con mucha fuerza claro, sus convicciones. Ese es el punto, ¿no? Entonces, le preguntamos, a propósito de la democracia delegativa, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tenemos hoy día en Chile? Dice que no hay suficientes liderazgos que defiendan los derechos de las personas, vale decir, la responsabilidad de los liderazgos, o que las personas no son capaces de organizarse para defenderse a sí mismas. Es una pregunta cerrada. Esas son las dos posibilidades. Alternativas. Y nos aparece lejos la primera alternativa, ¿no? Sobre el 52%, la responsabilidad está en los liderazgos, no está en mí, ¿no? Entonces, democracia delegativa. Claro. Mira, los problemas que tengo los tiene que resolver alguien que tiene ese cargo de esto, digamos, ¿no? Y que no lo está resolviendo. ¿No? Y para combinar eso, después le preguntamos, bueno, pero hay distintas formas de entender la democracia, ¿no? Y le pusimos 4 o 5 alternativas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la democracia? Procedimientos que permiten elegir a los representantes. Vale decir, una mirada más procedimental de la democracia, ¿no? Después, derechos, asociado a consecución de derechos. Después, una forma de organizar la vida, la convivencia común. Y una tercera que tiene que ver más bien con derechos políticos, ¿no? Bueno, y ahí aparece una combinación que es bien interesante, porque es lo que está en el imaginario de la sociedad, es el deseable, no lo que sucede, digamos, ¿no? Y lo que nos parece es que es una combinación entre una democracia que asegure derechos, ¿vale? Ciertas condiciones básicas de convivencia y también una forma de convivir en conjunto,
¿no? Entonces, el ideario es, mira, no nos peleemos, hay ciertas formas de cómo convivir en colectivo, pero que esa forma de convivir en colectivo permita resolver problemas que son básicos para mí, ¿no? Entonces, la democracia empieza a ser más sustantiva. No es la elección, el derecho a voto, el procedimiento sino que es resuelven problemas y que yo no ande peleando con el tipo de que se pasa la cola. Son las dos concepciones que están instaladas en la ciudadanía, digamos, ¿no? Lo que nos lleva, digamos, a una última, digamos, conversación que instalamos con los ciudadanos, y es que le preguntamos, bueno, ¿a qué está disponible usted, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es más importante para resolver los problemas? ¿Que se haga lentamente, pero participativamente, o que se haga rápido con menos personas, ¿no? Para ver la eficacia, la eficacia en la democracia. Y lo que nos aparece es que cuando se debaten reglas generales de la democracia, lo que la ciudadanía dice, lejos, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Si las reglas del juego es, pregúntame, de cómo vamos a jugar este juego. La Constitución. La Constitución, ¿no? No importa que sea más lento, pero quiero estar ahí, ¿no? Pero cuando le decimos problemas concretos, por ejemplo, seguridad en los barrios, al revés. Claro. ¿Sabes qué? Agilidad. No me interesa tanto estar, sí que resuelvan pronto. Claro. Entonces, hay una dicotomía difícil de resolver en la democracia contemporánea, en donde tenemos este tironeo, por decirlo de algún modo. Mira, todavía existe una cierta relación a un imaginario de democracia que es participación, que es consulta, que es procedimiento, deliberación, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Pero por otra parte, tengo problemas en donde tienen que resolverme los liderazgos tienen que resolvérmelos, ¿no? ¿Por qué? Porque además yo tampoco soy capaz de hacerme cargo de la seguridad, digamos, por ejemplo, en mi barrio, ¿no? Sino que son otros los que tienen las alternativas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Finalmente, ¿qué nos está pasando, ¿no? Tenemos una subjetividad que está alejada de la política, del debate colectivo, está enojada, tiene asco de la política, o sea, derechamente eso a nosotros nos sorprendió, nos golpeó, digamos, nunca pensamos que iba a haber una emoción tan fuerte. Pero además tenemos una petición de liderazgo fuerte, que no consulten tanto, sino que resuelvan. Y por otra parte tenemos también una desconfianza, o más bien un requerimiento de que los problemas sean resueltos de modo urgente, ¿no? ¿Qué aparece en eso? Esta dicotomía ideal de Castoriadis, digamos, se nos fue a las pailas, digamos, ¿no? Porque no tenemos una buena conversación en lo íntimo, sino que la rabia, digamos, en los temas que se vinculan con lo colectivo, tenemos una petición de liderazgos que son más bien ejecutivos, delegativos, no se ve el propio protagonismo de lo que dice Castoriadis, digamos, de que la opinión pública es el centro de la democracia, ¿no? Un poco lo que hablábamos de los bares, ¿no? Y claro, ahí aparece la deliberación pública como eje central de la democracia. Bueno, acá también, mira, en algunas cosas sí, pero en la mayoría mejor que no, resuelve rápido, ¿no? Y finalmente, en términos de políticas públicas o de ejecución, no confiamos tampoco mucho en cómo se resuelven las cosas y tratamos de que esto sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no tenemos buenas noticias para la democracia chilena, creo yo, digamos, ¿no? A partir de este estudio tenemos que seguir considerando otras misiones, pero hay un mensaje que es, ojo, no es, la legitimidad democrática dejó de ser, voy a ponerlo así, en el esquema en que pensamos la transición, ¿no? Pongámonos de acuerdo, hagamos bien las cosas, esto hay que hacerlo con calma, sino que la legitimidad pasó a ser sustantiva, ¿no? ¿Dónde se construye mi pertenencia a la democracia? No está en esas normas en el Parlamento, no está en el Ejecutivo, no, está en algo más sustantivo que tiene que ver con mi día a día. Claro, o sea, están los principios, claro, están en lo concreto, que son las soluciones. O sea, el alcalde, por lo pronto. En un sentido, claro. El No delivery el parlamentario, el alcalde. Acá, el parlamentario es la encarnación de aquello que sucede, que no entiendo y que no resuelve nada. Pero fíjate que punto bueno es que el primer proceso constituyente, recuerdo que Ricardo Lagos estaba en desacuerdo con eliminar una cámara, pero hizo una exposición bien interesante respecto de que había que agilizar los procesos legislativos en el Parlamento, ¿te acuerdas? Sí. Dijo, se puede tener dos cámaras, pero basta que dialogue ya mejor. Comisiones mixtas, que va, que vuelve el proceso legislativo. Y lo mismo en términos de reforma del Estado. O sea, tú podrías hacer mucho más eficiente cómo funciona el Estado en términos de resolución de problemas concretos, digamos, ¿no? O sea, hoy día tú tienes
Tú tienes, digamos, unas descoordinaciones entre instituciones que deben estar trabajando en conjunto y que no lo hacen porque no tienen la cultura o porque nunca nadie los ha coordinado y que se podrían hacer mucho mejor las cosas, digamos, ¿no? ¿Paula? Oye, muy interesante el estudio. 2 reflexiones. Primero, que me parece, viendo el vaso medio lleno, que esto del liderazgo, que se privilegie un liderazgo que llegue a acuerdos versus uno que defiende y confronte su postura, es una buena noticia, ¿ya? Y que creo que es coherente con lo que pasó en el primer debate presidencial, en que quienes ganaron o quienes, digamos, les fue mejor, fue Harold May Nichols como la sorpresa, que sube 11 puntos en imagen positiva en la encuesta Criteria, y Evelyn Matei, que fue bastante valorada como lo hizo, ¿no? Sin entrar en conflicto, en confrontación, en polarización, y eso es una buena señal porque finalmente los liderazgos polarizantes, disruptivos, insultantes, impiden llegar a ningún tipo de acuerdo para mover la aguja y mejorar la vida de las personas. O sea, ¿qué acuerdo se va a llegar si las personas están como con el incentivo de atacar al otro, no darle ni un punto, digamos, para poder, fortalecer su postura? Y lo segundo es que yo creo que hay un gran, bueno, este es un problema mundial, ¿no? La crisis de la democracia, es un tema que hoy día ocupa, diría, a las personas en todas partes. Yo creo que hay un problema con el lenguaje de la democracia y con los énfasis. ¿Qué quiero decir con esto? En general se discute en torno a procesos y no a resultados, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, tengo un problema con los narcos en mi barrio, la respuesta de la política o del Estado no puede ser, vamos a sacar 22 proyectos de ley que van a atacar tal y tal cual punto, porque son cosas muy técnicas. No digo que no haya que hacerlo, evidentemente muchas de estas decisiones pasan por el Congreso y es bueno que sea así. Pero la gente no se le puede decir, no se preocupe, cuando la ley número 21 entre en vigencia en 4 años más, quizás va a mejorar un poco la situación de su barrio. Dorothy Pérez. Entonces, yo digo ahí, Claro. donde cómo tú Como la agilizas ironía del el momento. Estado dentro de las atribuciones, pero sobre todo viendo los espacios que hay, digamos, dentro de las atribuciones, teniendo como objetivo resultado y agilizar, y yo creo que la Contraloría, con Dorothy Pérez, ha cambiado completamente el eje. Pensemos cómo eran los contralores anteriores, que tenían otras improntas, y ella ha sido mucho más para adentro. De hecho, no da entrevistas, Dorothy Pérez, no nos ha dado ninguna una entrevista, pero dijo, bueno, yo voy a empezar a poner esto arriba del tapete. Gente que viaja con licencia médica, gente que va al casino con licencia médica. El escándalo que ha producido exactamente está haciendo un efecto directo en que no hay estos abusos que, por supuesto, redundan en una mala atención en los servicios públicos. Entonces, yo creo cómo la democracia y todos los partidos, digamos, que están interesados en que la democracia siga funcionando, cambian su retórica hacia comunicar resultados y no procesos. Eolo Díaz Tendón. Sí, yo creo que el tema de los efectos de la democracia es donde está la clave, digamos, ¿no? Claro, muchas veces voy a ponerlo así, es como que la democracia ha mostrado sus procesos internos más que sus resultados, es como el back office, ¿no? Y para cada uno de nosotros que se atiende en alguna parte, a nosotros nos da lo mismo el back office, digamos, cómo finalmente yo llego. A mí lo que me interesa es que me atiendan y que me resuelvan el problema, ¿no? Y que es parte de lo que está en la democracia final. A propósito del marco teórico, yo les decía, o sea, este ciclo, digamos, de estos 3 momentos no termina en el debate público, ¿no? Sino que termina en la ejecución de soluciones, digamos, ¿no? La democracia necesariamente tiene los 3 componentes, ¿no? Y la solución yo creo que hoy día es la que está más lejos de la percepción de la ciudadanía, ¿no? Y claro, y eso la solución es la certeza, probablemente. O sea, esta idea, Dominga, por ejemplo. Claro. Dominga lleva 12 años y el fallo de anoche. Todavía hay 4 o 5 interpretaciones distintas de lo que pasó ayer en la Corte Suprema, pero como sea, lo que probablemente uno quiera, y sin tener ni arte ni parte en el asunto, es que se resuelva algún día. Que tengáis un día en que ya. Entonces, Claro, lo que pasa, por eso a mí me hacía sentido, no lo dijo, pero lo dijo Kast con los decretos. Ah, sí, le salió mal, digamos, ¿no? Claro, pero claramente. Tiene sentido la rapidez. Depende de que lo diga, yo creo que tiene mucho que ver con eso también, ¿eh? La democracia es lenta. Sí, Entonces, decir, la verdad que si seguimos con leyes en el Parlamento, claro, la élite todos cacareamos, pero a una persona le puede hacer sentido siempre solucionar el problema. Claro, luego, y él le salió mal, probablemente sea una cuestión de la élite, porque yo creo que él le habló a su base. Sí. pues. Al decir eso, Pero- una cuestión que por lo Pero tanto repetido. pone esa misma frase, por ejemplo, en el alcalde Bodanovich. Resuena radicalmente distinto. Porque Claro. es un tipo en donde uno está acostumbrado a verlo haciendo y resolviendo. En cambio, Kast está más en un debate más de los procedimientos generales de la política. ¿Te das Claro, y cuenta? porque tiene además carga con una rémora sobre el Así es, autoritarismo. sí, sí. El problema de lo que revela el estudio, a mí me va a ver, es un poquito el tema de la cultura de la fatalidad, que se trató mucho en los años 60 con las clases pobres, después lo toma Castel también. Es decir, que
no puede, nada va a cambiar mi situación, nadie lo va a cambiar, ni yo, ni los políticos. Entonces empieza la resignación que es muy empelotante, porque cabrea mucho. Entonces ahí empieza la ofuscación y ahí empieza, ¿sabe qué? Si alguien me ofrece una solución, solucióneme el problema, me da lo mismo cómo, que Bukele. Bueno, en nuestros estudios Quali, en la Fundación Horizonte Ciudadano, nos aparece eso. O sea, lo que nosotros llamamos la ruptura del vínculo de la representación. Claro. A propósito de eso. Entonces, claro, dado que yo estuve, voy a ponerlo así, medio entusiasmado con esto de los cambios constitucionales, fui, digamos, no me entusiasmé, pero el malestar que el PNUD diagnosticó hace muchos años atrás se transformó en una resignación. Y esa resignación hoy día termina en esta como retraimiento, pero que está ahí, en donde yo ya no le creo al tipo que me dice cualquier cosa, digamos. Y por lo tanto lo que necesito son obras concretas. Y esas obras concretas son políticas públicas. Entonces llegó, voy a ponerlo así, digamos, el momento de las políticas públicas en la democracia más que de los procedimientos. Y lo otro, perdón, cortito, la falacia de la libertad. Cuando una persona dice, no, ustedes están dispuestos a sacrificar libertad versus, que es para mí una dialéctica que no tiene sentido, pero libertad versus autoridad, todos dicen, pero ¿cómo? ¿Qué libertad tengo cuando no puedo elegir, no puedo salir de la casa, no llego a fin de mes, no puedo ser feliz porque no tengo plata? Pues en un sentido hay una parte de la ¿Qué voy a que puede ya estar sacrificar? No estoy resignada. sacrificando nada. Habla antes del corte. No, yo creo que, a ver, el tema de los decretos yo creo que salió mal también porque Milei, por ejemplo, quería nombrar jueces por decreto. O sea, digo, esto da para mucho, digamos, también Sí, para saltar, o sea, para socavar la democracia y la separación de poderes. Entonces, ojo con eso, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es que y ese no, es el riesgo que y no creo estamos que las justo, personas digamos, ¿no? estén por eso tampoco, ¿no? Y por eso también ahora Milei con este escándalo se ha desplomado su popularidad bastante rápido. Y yo creo que hay una necesidad para todos digamos, los partidos políticos de pensar en construir, de pensar en sacar adelante y en mostrar cosas concretas. Y si uno piensa que, digamos, ha quedado de los últimos gobiernos como legado, y por eso la clase política chilena igual logra ponerse de acuerdo en cosas importantes. El Pilar Básico Solidario, la presidenta Bachelet, la PGU, el presidente Piñera, y ahora esta reforma de pensiones. Son cosas concretas que han mejorado, auge en el presidente Lago, le han cambiado la vida a las personas, digamos, y se ha podido, y digamos, en momentos muy complejos como fue el gobierno pasado, y se ha logrado. Entonces yo creo que hay fuerzas de todos lados, unas hacia acordar cosas y digamos, poner resultados para que la democracia funcione, y otros que están al revés, operando como para que esto realmente sea mucho más caótico. Claro, el problema es cuando llegue el momento de ponerse de acuerdo sobre porque todo eso que nombraste, auge, pensiones, PGU, es poner plata. Claro. Y nadie se pone a poner plata. El problema es cuando tenés que recortar la plata. Y si seguimos con las cuentas así como están, vamos a tener un problema. No vamos a tener el problema de Argentina, Claro. pero vamos a tener un problema. Sí. Entonces, y ahí es más difícil ponerse de acuerdo. Yo diría, mira, el otro elemento distintivo también es que lo concreto no es cualquier cosa tampoco. O sea, voy a poner así, todos estos ejemplos de la AUGE y la PGU tienen que ver con una cierta matriz de sociedad en que queremos vivir. Entonces, este requerimiento de cosas concretas no es cualquier cosa. O sea, la ciudadana tampoco es que esté disponible a que le solucionen de cualquier modo los problemas urgentes, sino que los pide de una determinada manera, ¿no? Y por lo tanto, ojo también, ¿no? Siempre lo digo, pero no es el cosismo de Lavín de hace 20 años atrás, 25 años atrás. Esto tiene que ver más bien con resolver problemas a partir de ciertas miradas de sociedad, digamos, y eso es lo que hace la clase política, y eso es lo que debe debatir, digamos. Mira, sí, tenemos un problema con las pensiones. Ya, pero debatamos cuál matriz de política pública está siendo viable hoy día, o qué resuelve mejor, pensando también en el tipo de sociedad que queremos construir hacia el futuro. ¿Le ponemos solidaridad o no le ponemos solidaridad? Porque ahí tiene la posibilidad de o sigues discutiendo sobre la matriz, sala cuna, ahí estamos. Sí, no, Claro. que ya digo, O te ese- pones de acuerdo Claro, y es pensión. claro, Ese claro. es el Sí, punto. sí. Eolo Díaz Tendero, Pablo Escobar Chavarría y Quique Mujica en Página 3.